Muy buenas noches, queridos participantes, conferencistas y expositores. Recibo mi más cordial saludo por encargo del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, que organiza este tercer seminario de función representativa e iniciativa legislativa. Para empezar este gran seminario, damos pase al decano presidente, el doctor Vicente Paul Espinosa Santillán. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor Jesús Rosas. En principio, agradecer la presencia y la importante participación del doctor César Delgado Guembes, quien desde su experiencia como oficial mayor del Congreso de la República va a poder compartir este conocimiento con todos nosotros. Le damos pase ahora a la exposición de función representativa del doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Adelante, doctor César. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación y la oportunidad que tengo de comunicar de alguna forma la experiencia que he registrado en mi trayectoria en el servicio parlamentario, a la vez que la oportunidad también de transferir un poco de la reflexión que uno se viene haciendo a lo largo de los años y revisando lo que se observa en el día a día. El tema de la función representativa es de singular importancia en el momento actual, en razón a que, como ustedes saben, uno de los temas que está vigente y que es parte de la agenda del Parlamento es la cuestión de el retorno a la bicameralidad. Y uno de los temas que vincula la representación, la bicameralidad y los colegios profesionales es un anhelo que se formuló a comienzos del siglo XX por algunos de los principales pensadores de nuestra política nacional, como Ribagüero, como Víctor Andrés Belaúnde, como Aya de la Torre, quienes en sus propuestas sobre la optimización del sistema representativo en el Perú, indicaban que no debía descuidarse la presencia dentro de nuestras asambleas representativas de formas gremiales de representación. Esto quiere decir no solamente la presencia de los colegios profesionales en la asamblea representativa, a partir de la elección que se hiciera para contar con representación probablemente en el Senado de la República, a quienes los distintos colegios profesionales designaran como sus representantes ante el Senado, pero además de la representación de carácter gremial de los colegios profesionales, también de sindicatos, de trabajadores y de empresarios, o la presencia de las comunidades campesinas, las comunidades amazónicas, en representación de las regiones, representación de los consejos provinciales y de los consejos distritales. Esta alternativa permite atravesar la lógica con la que viene funcionando el sistema representativo dentro de un esquema liberal en el que se entiende que la representación obedece al vínculo que debe tener el individuo con un representante. El objetivo de esta presentación que compartiré con ustedes, de alguna forma, conseguirá o pretenderá desmitificar los alcances de esa representación liberal, a la vez que permite entender qué requisitos serían necesarios cumplirse para que la pretensión del tipo de democracia representativa que formula el liberalismo sea exitoso. Uno de los primeros requisitos, conforme se verá en la exposición que pretendo desarrollar, es que los partidos políticos sean el auténtico intermediario entre la sociedad y el Estado. Entonces, con este
con esta pequeña introducción, lo que pienso hacer enseguida es presentarles a ustedes 10 escenarios en los que me concentraré. Lo que pretendo en esta exposición es presentarles en 10 distintos escenarios cómo es que estamos frente a un tema bastante delicado cuando hablamos de la representación dentro del modelo liberal. Son 10 escenas. La primera escena es la escena de la irrepresentabilidad real. Todos conocen que cuando uno busca a una persona que lo represente en cualquier gestión, a nivel privado o a nivel público, busca a una persona a la que se conozca y en la que se confíe. La pregunta es si estos requisitos de carácter real e inclaudicable son elementales en la vida de cualquier persona, sin lo cual no se puede establecer una relación de representación, porque es que estos requisitos no están presentes en igual intensidad cuando hablamos de la representación política. Si esperamos que los congresistas cumplan con la función representativa, es decir, que efectivamente nos representen, ya sea porque los elijamos en distrito múltiple, en distrito uninominal, con o sin representación proporcional, etcétera, si esperamos que ellos nos representen, ¿por qué es que nosotros no podemos elegir a alguien que efectivamente conozcamos y en quien podamos confiar? Estos requisitos están ausentes en la representación política. No ocurre que conozcamos a quienes aparecen en las listas de los distintos partidos políticos. Vamos a votar, asistimos a la ceremonia del sufragio, pero prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alcance en el mejor y óptimo de los casos es el perfil de cada persona, que es como el currículum, donde cualquier cosa que se ponga uno no la puede confirmar, y por más que se sepa cuál es la trayectoria de una persona, eso no quiere decir que conocemos a esa persona. No es lo mismo que uno ponga en un documento todos los puestos que uno ha tenido a su alcance de desempeñar o los estudios que uno ha realizado, y que uno conozca la identidad de esa persona, su personalidad, su manera de pensar, su manera de ser. No la conoce emocionalmente, no la conoce temperamentalmente, etc. Ese requisito es inexistente. Por eso es que podemos decir que desde el punto de vista más básico y elemental, la representación es un imposible político. Esa es la base. No lo podemos conseguir desde el punto de vista real, porque naturalmente no tenemos la posibilidad de conocer ni de confiar en ninguna de las personas por las que votamos, porque todo lo que tenemos es una lista de los miembros de un partido político que nos es propuesto, y en el mejor de los casos tenemos también su hoja de vida, y esa hoja de vida es insuficiente para que podamos decir que conocemos esa persona y por lo tanto que podemos o no confiar en esa persona. Esa es la condición básica desde el punto de vista de la realidad, de la representabilidad. Somos irrepresentables, somos realmente irrepresentables. Ese es el primer acto. El segundo acto, como necesitamos ser representados, porque de lo contrario el gobierno no podría funcionar independientemente de los representados, de los que formamos parte del pueblo. No puede haber un gobierno democrático si no existe presencia del pueblo dentro del gobierno. Ante ese dilema, la matemática electoral nos ofrece, nos promete una alternativa que supone la recuperación mágica del paraíso perdido. El paraíso perdido es la representación efectiva, pero esa representación es inalcanzable. Entonces la matemática nos dice, momento, yo creo que puedo dar una solución, aunque será
probablemente una solución ideal, una solución nominal, una solución abstracta, pero en medio de todo permitirá encontrar mínimos efectivos de una relación entre el pueblo y el Estado a través de un mecanismo, que son las fórmulas electorales. La matemática electoral nos fabrica un tipo de relación representativa a partir de los silogismos con los que se va produciendo el vínculo cuantitativo y no cualitativo entre el pueblo y su representante. Estas son entonces las pretensiones exorcistas de la matemática electoral, porque a través del conjuro de una fórmula nos dice que habrá una isomorfía que tendrá un carácter finalmente holográmico. Es decir, creeremos que estamos representados a partir de los hologramas que nos genera la matemática electoral cuando se cumple con las fórmulas que van a asumir que a partir del voto el ganador será quien nos represente. Esta isomorfía holográmica además tiene una propiedad adicional, como ocurre con las estadísticas, como consecuencia de este proceso azaroso de elección entre los distintos candidatos a quienes ganen una elección y resulten siendo nuestros representantes como consecuencia del uso de la magia electoral. Como consecuencia de esta magia, tendremos en el Congreso, en la Asamblea, a un conjunto de ciudadanos que se parecerán mucho a quienes actuamos nosotros como electores. Es decir, la fórmula electoral nos genera una representación suficientemente representativa de lo que somos, nos describe como somos, independientemente de que exista el vínculo representativo de carácter cualitativo o subjetivo, porque en realidad, como lo dije en el primer acto, somos irrepresentables, somos realmente irrepresentables. Entonces, la matemática electoral nos dirá, es posible la representación, y esta representación yo te la voy a gestionar con la ficción de mi matemática. Será representado en la medida en la que tú creas que como consecuencia del uso de la magia matemática habrá mínimos de representación y esos mismos representantes serán como es el pueblo que los elija. Será una muestra representativa de lo que el pueblo es. Ese es el segundo acto. Con esa pretensión exorcista frente a la irrepresentabilidad, el tercer acto lo podemos llamar la cópula del sufragio. ¿En qué consiste la cópula del sufragio? La cópula del sufragio consiste en que cada cierto número de meses o de años se produce una ceremonia cíclica. La ceremonia cíclica permite la reproducción de esta representación cada cierto tiempo. La ceremonia cíclica consiste en que todos marchamos un día determinado cada 5 años a las mesas electorales y como si fuésemos igualmente que, así como funciona en el sistema biológico la procreación, los ahora aproximadamente 25 millones de electores, entre los cuales habrá unos que no quieren ir o que no pueden ir, pero en principio los 25 millones de electores concurrimos al ánfora y depositamos, como si fueran los espermatozoides, nuestro voto en el útero, en la vagina electoral. Entonces, los 25 millones de espermatozoides en que nos convertimos cuando vamos al ánfora electoral comienzan a pugnar para ver cuál es el más fuerte, de manera que entre los 25 millones de espermatozoides tendrán que alcanzar
130 óvulos que copular. Los mejores 130 espermatozoides lograrán fecundar los 130 óvulos y conseguirán convertirse finalmente en los congresistas con los que funcionará la biología de nuestro sistema representativo. Entonces, en la batalla por la fecundación, la cópula del sufragio nos asegurará que tenemos esa participación que nos ofrecía con su exorcismo la magia electoral. El cuarto acto de este drama de la representación podemos llamarlo el sacerdocio oracular de la corte. El sacerdocio oracular de la corte consiste en el proceso según el cual viene el sacerdote, que es la suprema autoridad electoral, y declara quiénes son los ganadores. El oráculo ha hablado con la fórmula electoral y el oráculo ha señalado quiénes son los que quedarán ungidos luego de haber fecundado en el ánfora a los 130 óvulos pendientes de recepción de los votos o de los espermatozoides electorales. El quinto acto lo podemos llamar la carnalidad representativa. La carnalidad representativa consiste en que finalmente luego del oráculo electoral, cuando la autoridad, el Jurado Nacional de Elecciones, declara y proclama y da las credenciales, señala quiénes son estos homúnculos que cumplirán la función representativa ante la Asamblea de Representantes, de manera que funcione la ficción del Estado representativo. Será una ficción, porque sabemos que si somos realmente irrepresentables, como consecuencia del uso de la matemática para exorcizar esa irrealidad, finalmente la irrealidad nos dará una presencia que podemos ver, que podemos oír, que podemos escuchar, pero que finalmente no hemos llegado nunca a endosarle nuestra confianza ni el conocimiento que debiéramos haber tenido para que los elijamos. Entonces, tendremos esta carnalidad, pero esta carnalidad tiene no más realidad que la idealidad que nos ofreció desde el punto de vista abstracto la matemática electoral. El rito de la incorporación, que es lo que vamos a presenciar entre el día 22 de julio y el día 26 de julio, que es cuando los 130 congresistas electos se incorporen jurando o prometiendo cumplir con la Constitución y las leyes del Perú. Esto es el rito que permitirá conseguir esta carnalidad representativa, una carnalidad que finalmente no puede ser esa carnalidad real porque nunca se transmitió, nunca se transfirió confianza efectiva, solo se transfirió una confianza ficticia. Nos imaginamos que, creemos que, necesitamos creer que es así. Es una representación eminentemente simbólica, intangible, cultural, pero en la realidad esa representación nunca ha existido. Es una representación irreal, es una representación presunta. Asumimos, creemos que es representación y solamente existe como una representación en nuestra mente, porque la matemática nos ha dicho que es mejor creer que la matemática nos permitirá exorcizar la irrealidad de nuestra irrepresentabilidad. Entonces, el cuerpo trascendental en que se convierten este conjunto de homúnculos representativos será el que funcionará como si nuestro sistema fuera un sistema efectivamente representativo. El sexto acto de este drama podríamos llamarlo el desafío
de la simbología representativa. Si la representación es eminentemente cultural y simbólica y entendemos que funciona porque mentalmente no es difícil asumir la deducción lógica de que si tú sigues los procedimientos que las fórmulas electorales definen, si tú sigues esos pasos, tú tendrás como consecuencia lógica a un conjunto de representantes, independientemente de que desde el punto de vista cualitativo no existe esa representación real. Existirá una representación presunta. Creeremos que es así, pero la creencia no equivale a la realidad. Preferimos creer que es así, pero la realidad de esta representación existe eminentemente como una creencia que sostenemos únicamente a partir de la necesidad de creer. Sin esa necesidad de creer, la representación no existe. El desafío entonces de la simbología representativa consiste en que tenemos a un conjunto, como he dicho, de homúnculos representativos que tienen una relación nomádica, son nómades. Los representantes tienen que migrar desde el mundo de la realidad al mundo de la idealidad y van transitando de un lado para el otro, tratando de acomodarse y tratando de encontrar en qué medida y en qué manera pueden representar mejor, pero no saben cómo hacerlo, porque no saben quién los eligió, no saben quiénes son los que han votado por ellos, porque el voto es anónimo. Entonces, deambulan como si fueran zombies, muertos vivientes, entre los dos mundos, entre el mundo de la realidad inalcanzable y el mundo de la mentalidad o de la representación que ha generado su existencia nomádica. Tienen que cumplir con un guión, el guión que las normas les exigen que cumplan, pero cuando llegan al Congreso, llegan como representantes ante otros representantes. Son representantes porque un representante reconoce que el otro también es representante, pero no porque en realidad representen realmente a quien en la condición de representado les haya endosado su confianza para quedar representados. Ese es entonces el desafío de la simbología representativa. Los representantes tienen ese desafío, tienen que ver cómo en ese transitar entre ambos mundos logran algún mínimo de vínculos con su desempeño, de manera que la distancia que existe entre la irrealidad y la oferta representativa que genera el exorcismo electoral de la matemática, en esa medida podrá alcanzarse algún modo de representación que siempre será precario. Entonces, con eso terminamos el sexto acto. El séptimo acto le podemos llamar el desencanto representativo. ¿En qué consiste el desencanto representativo? Como todos sabemos, somos aproximadamente 25 millones de electores. De los 25 millones de electores, más o menos el 30% no concurrió a las urnas. Eso nos deja, digamos que más o menos unos 18 millones de votantes que sí concurre a las urnas. De este 70% respecto de los 25 millones, de este 70%, más o menos 19% votó viciado o en blanco. Ya estamos avanzando hacia 30 más 19, son casi 50%. Y luego tenemos un pequeño grupo más de quienes no votaron viciado ni en blanco y habiendo concurrido a votar, votaron por un partido político. Pero ese partido político no pasó la valla electoral. Entonces, el resultado que tenemos dentro de este proceso electoral que tuvo lugar el día 11 de abril
el resultado concreto es que solamente el 48% de los 25 millones de electores hábiles que somos consiguió un representante en el Congreso. El 52% no consiguió representante. Entonces, más de la mitad de la población no tiene representante en el Congreso. Más de la mitad. Solo el 48% consigue representación. Y ese 48% está dividido entre 10 partidos políticos, ninguno de los cuales tiene la mayoría suficiente para tomar decisiones por sí mismo. Todos necesitan consensuar y tomar decisiones de consenso entre ellos, o de lo contrario, las decisiones se tomarán siempre por una minoría, cuando la exigencia sea mayoría simple, es decir, que por un voto se puede ganar. Entonces, el desencanto representativo de este séptimo acto consiste en que solo el 48% tiene algún mínimo de representación, pero cuando nosotros recibimos los reportes demoscópicos de las encuestadoras de opinión, no es infrecuente que nos digan, a ver, ¿cuál es el nivel de aprobación que tiene el Congreso? Y el nivel de aprobación en promedio llega al 24%. Entonces, ¿cómo así tenemos una representación de los 25 millones de peruanos que pueden elegir, 25 millones de electores hábiles, pero solamente el 24% del total de ciudadanos, ya no estamos hablando de 25 millones de electores, sino de los 35 aproximadamente habitantes del Perú? ¿Cómo es que solo un 24% aprueba el Congreso? Es muy sencillo. Si la mayoría no está representada, porque es aproximadamente el 52% que no tiene representación, y dentro del 48% que sí la tiene, hay divisiones políticas, algunas de las cuales concuerdan con nuestro punto de vista y otras que no. Entonces, nuevamente, matemáticamente es imposible que nos sintamos representados con el desempeño que el exorcismo de la matemática electoral nos ofreció. Y por más fecundación que hayan logrado los espermatozoides electorales en que nos convertimos cuando depositamos nuestro voto en el ánfora, esto queda fundamentalmente en la promesa que no puede cumplirse. Frente a este escenario, tenemos el octavo acto. El octavo acto le podemos llamar el ahondamiento de la brecha. ¿En qué consiste el ahondamiento de la brecha? Como todos sabemos, el gran problema es que las personas por las que votamos, cuando tienen que desempeñarse efectivamente en el puesto representativo, las personas que ocupan esos puestos, lo que nos muestran es que por más que se parezcan a nosotros, porque la isomorfía electoral nos ha prometido eso, yo te voy a conseguir a ti una representación del pueblo y te la voy a llevar al Congreso. Entonces los congresistas se parecerán muchísimo a lo que tú eres como pueblo. Esa es la isomorfía que nos genera la muestra representativa producto del uso de la fórmula electoral. Pero, ¿cuál era la solución para evitar este tipo de desencanto representativo? La solución era que hubiera un papel bien cumplido por los intermediarios del proceso representativo, que son los partidos políticos, para que efectivamente la población de representantes que llega a la Asamblea, que son 130, cumplan con la expectativa que tiene el pueblo de ser representado. Esa expectativa podría cumplirse si, y solo si, los partidos políticos nos hubieran apoyado en la disminución de la enorme brecha que existe entre los requisitos para ser elegido representante y las exigencias que tiene el cumplimiento efectivo y eficaz del puesto representativo, del rol representativo. No es lo mismo que tú postules a la elección
teniendo más de 25 años con la nacionalidad peruana y que no padezcas ningún tipo de condena penal, y que a la vez que cumples con esos requisitos, también reúnas los requisitos propios del perfil del puesto representativo. Cuando uno va a una empresa, a una organización, una institución, una asamblea, siempre pretende que los puestos a desempeñarse tengan ciertos perfiles que los candidatos cumplan, de manera que nos aseguren que el cumplimiento de sus tareas sea el mínimo indispensable para asegurarnos los resultados, el cumplimiento de las metas y el desarrollo de las tareas que nos corresponde. Pero ese requisito, si los partidos no lo ofrecen, va a ser imposible que alcancemos esos mínimos de representación que pretende exorcizar la matemática electoral. El ahondamiento de la brecha entonces consiste en que la paternidad partidaria, es decir, el dueño de esos espermatozoides, que son los partidos que nos están proponiendo a los candidatos, estos dueños, estos partidos, no han cumplido con filtrar entre sus militantes a quienes nos propondrán para que ocupen uno de los 130 puestos representativos. El noveno acto tiene por título El desmontaje y el desenmascaramiento. El desmontaje y el desenmascaramiento consiste en esta idealidad mecánica de la matemática electoral que fue incapaz de transformar los números electorales en democracia efectivamente representativa. Como vemos, debido al ahondamiento de la brecha que genera el insuficiente cumplimiento de los partidos políticos con filtrar adecuadamente a quienes nos proponen como candidatos para que ocupen y desempeñen correctamente un puesto representativo, cuando esa condición falla, la única posibilidad que nos quedaba, que era el desempeño de los representantes, aun cuando la representación fuera un irreal, el desempeño no se cumple. Y cuando el desempeño no se puede cumplir porque los intermediarios, que son los partidos, nunca cumplieron con su rol de capacitar y de acreditar ante el electorado a candidatos debidamente capacitados, con experiencia para desempeñar el puesto representativo, como los partidos no cumplen ese papel, lo que tenemos delante es el desmontaje del sistema representativo, donde advertimos que por más representantes que sean, desde el punto de vista holográmico, estos homúnculos nunca fueron otra cosa que homúnculos, porque nunca dieron la talla para ser efectivamente los representantes que podrían ser y que necesitábamos que fueran para conjurar la imposibilidad de nuestra irrepresentabilidad. Y finalmente, por último, el último de los actos le podemos llamar la ineficacia genética. La ineficacia genética que tiene que ver con la gestión de la mentira. Cuando los partidos son solamente una máscara y son solamente una etiqueta, lo que nos están entregando los partidos políticos es un fraude, es una mentira. Entonces, lo que necesitamos es darnos cuenta primero de que hay que desmitificar la posibilidad de una representación real y la importancia que tiene para superar esta brecha entre la irrealidad y la representación performativa, siempre y cuando existan partidos políticos que se hagan cargo de su misión y que nos propongan a candidatos que tengan la capacidad, las competencias que exige el puesto representativo. De la democracia representativa, en ese caso, cuando los partidos no cumplen, solo quedará una existencia osificada, una existencia osificada. Es poco menos que un amuleto en condición de siniestrado. Con este último acto, doy por concluido el drama que me tocó exponer.
Muchísimas gracias, doctor César Legado Embes, ex oficial mayor del Congreso de la República, por esta exposición de función representativa.